Bien, nada, buenas tardes. Nada, pues presentamos aquí a Paula, Paula Vera. Ella tiene grado en física, ya ha obtenido este curso, ¿vale? ¿Sí? ¿No se oye? ¿Sí? ¿Se oye? Bueno, pero es igual, se me oye bien, ¿no? Ah, bueno, es para la grabación. Ah, es por la grabación. Nada, entonces, pues hoy nos presentará, nada, pues el trabajo que corresponde a, nada, pues a las prácticas que ha hecho para, nada, pues para el grado. Entonces, bueno, lo importante de, nada, pues este trabajo es que se ha hecho con, nada, datos que se han obtenido con este telescopio GTK de ECAC, ¿vale? Entonces, porque la idea era, nada, pues que ese trabajo se hiciera con datos que hemos obtenido, vamos, en el acuerdo que hay con el ADIT, pues con la asociación, ¿no? Entonces, nada, pues desde aquí quiero dar las gracias, ¿no? A la ABA, también aquí no está Jordi, pero a Jordi porque cuando se lo dijimos, pues nos puso enseguida todas las pues, facilidades para que lo pudiéramos hacer todo. También dar las gracias tampoco está aquí, a Álvaro Oronas, que fue quien nada, tomó todas las fotografías que hicieron falta con el CDK, ¿de para que se pudiera hacer nada, pues este trabajo. Y también a Juanjo, que está ahí fuera, que Juanjo fue pues también quien permitió y quien dio todas las vamos, pues las credenciales para que Paula pudiera acceder a los datos que tenemos en el servidor de esto ABA y ya se pudiera hacer nada, pues el trabajo. Pues ya está, eso es todo lo que tenía que decir de tu presentación. No sé si me he dejado algo, Isabel. Nada, bueno, pues os dejo con Paula ya, que nos va a contar cuál ha sido tu trabajo y cómo lo ha hecho. Las prácticas. Bueno, pues hola, yo soy Paula Talavera, soy alumna de la Universidad de Valencia, he acabado el grado en física y este proyecto era para la asignatura de prácticas externas, que como él ha dicho, se trata de establecer, en este caso, una colaboración con la Asociación Valenciana de Astronomía para realizar un proyecto, que en este caso es el proyecto de Ciencia Ciudadana, Variabilidad de Blázares. En esta presentación voy a tratar los puntos que aparecen a continuación. Primero voy a dar una breve introducción. Primero, en la universidad suelo contar qué es la Asociación Valenciana de Astronomía, que aquí todos ya sabréis, entonces hablaré cómo se ha realizado esta colaboración. También hablaré de qué es un núcleo activo de galaxia y los láseres, qué son las curvas de luz, qué es lo que se ha representado en este proyecto. En segundo lugar, hablaré de los objetivos que tenían estas prácticas. En tercero, el desarrollo, es decir, cómo se han realizado. Y finalmente mostraré los resultados y las conclusiones que hemos extraído. Bueno, como él ya ha mencionado, la Asociación Valenciana de Astronomía me ha proporcionado las imágenes fotométricas tomadas en el Centro Astronómico del Alto Turia de varios lázares, que ahora explicaré lo que son. Para empezar, ¿qué es un núcleo activo de galaxia? Las galaxias activas o núcleos activos de galaxias son galaxias extraordinariamente luminosas alimentados por agujeros negros que contienen millones o miles de millones de veces más material que nuestro Sol. Y se trata de los objetos más energéticos del universo. Son galaxias que emiten en todo el rango espectral y en estos gráficos podemos ver varias gráficas de la longitud de onda a la que emiten, comparados con una galaxia normal. En el caso del BLLAC, que después explicaré qué es este objeto, podemos ver que no hay líneas de emisión destacables, lo cual repetiré a continuación. La luminosidad de estas galaxias es muy variable, puede variar en cuestión de meses, semanas o incluso días. Respecto a la formación de las galaxias activas, básicamente, a medida que el gas queda atrapado por la gravedad de un agujero negro, se forma un disco de acreción, que es un disco de gas y polvo atrapado por esta gravedad, y antes de que este gas se vea atraído por la gravedad del agujero negro y antes de que cruce el horizonte de sucesos, genera una gran cantidad de radiación electromagnética. Telescopios del tipo radiotelescopios, telescopios de rayos X y telescopios ópticos han observado chorros que salen de estos núcleos galácticos en direcciones opuestas. Estos chorros van a más del 99% de la velocidad de la luz y pueden permanecer estrechamente colimados durante cientos de miles de años luz. Todos los AGN
presentan las mismas características físicas. Refiriéndose a eso, se trata de un conjunto homogéneo. Sin embargo, atendiendo a sus características observacionales, es decir, como los vemos, podemos encontrar varios tipos de AGN, como las galaxias Seyfert, los cuásares, las radiogalaxias, los LINES, etc. Y en este trabajo nos vamos a concentrar en los blázares, que son los objetos violentamente variables en el óptico y los BL-LACs. Respecto a los objetos violentamente variables en el óptico, son una subclase de los objetos cuasiestelares, que son cuásares con un color inusualmente azul. Presentan una gran variabilidad, es decir, su brillo cambia muchísimo, son emisores potentes en radio, que es una cierta longitud de onda, y presentan una alta polarización en el óptico. Respecto a los BL-LACs, que proviene del nombre de la fuente BL-Lacertae, también poseen una gran variabilidad. Sin embargo, como hemos visto en la gráfica anterior, no tenían líneas de emisión o absorción intensas. Sin embargo, en épocas de baja luminosidad se pueden observar líneas espectrales que los hacen asemejarse a los objetos violentamente variables en el óptico. También presentan una alta polarización en el óptico, si bien son más pronunciados en el infrarrojo y el óptico. Y concretamente se conocen más de 300 de ellos. Los blázares que se han estudiado a lo largo de estas prácticas son los que se muestran en esta tabla. Tenemos el nombre de cada blázar, el tipo, es decir, son objetos cuasiestelares, como ya he dicho antes. La distancia a los blázares en megaparsecs, un parsec equivaldría a 3,26 años luz. El rango de magnitudes, es decir, el brillo entre los que se mueve cada blázar. A menor rango de magnitud, mayor brillo del blázar. Y la posición en el cielo, que sería la extensión recta y la declinación, en coordenadas J2000. ¿Qué es una curva de luz? Una curva de luz es el gráfico que vamos a representar de los blázares y presenta el brillo de un objeto, en este caso el de los AGN, frente al tiempo. Podemos encontrar curvas de luz periódicas, como las de estrellas variables, exoplanetas en tránsito, que nos permiten conocer información como, por ejemplo, el periodo de rotación de un exoplaneta alrededor de un astro. Y en el caso de los blázares, las curvas de luz son no periódicas, como en el caso de las supernovas, estrellas variables cataclísmicas, eventos de microlente, etc. Estas curvas de luz, las de los blázares, nos pueden proporcionar información sobre el agujero negro que se halla en el AGN. En resumen, los objetivos, como ya he dicho antes, son establecer una colaboración entre el alumnado de la Universidad de Valencia y los miembros de la ABA que se han dedicado a tomar las imágenes en el Centro Astronómico del Alto Turia. El alumnado en este caso realiza la reducción de las imágenes y la obtención de la fotometría y la elaboración de las curvas de luz para extraer alguna conclusión sobre su variabilidad temporal. El software que he empleado para realizar la reducción de las imágenes y todo lo demás es el software IRAF, que es un acrónimo para Image Reduction and Analysis Facility, y se emplea para análisis y procesado de imágenes astronómicas. Fue desarrollado a mediados de los 80 por la institución NOAA en Tucson, en Arizona, y se ha hecho muy popular entre la comunidad científica porque es el sistema sobre el cual se basan los programas del Hubble Space Telescope. También permite la adición de paquetes externos con facilidad. Es un programa que en mi caso lo instalé en Linux mediante una línea de comandos en el terminal y es básicamente darle órdenes a un terminal. No tiene una interfaz muy bonita, pero es un programa muy versátil, por así decirlo. Permite realizar fotometría, espectroscopía, etc. Antes de obtener las magnitudes, es decir, el brillo de cada astro, tenemos que realizar la reducción de las imágenes. Los efectos instrumentales de los cuales que nos ocuparemos de reducir son el sesgo a nivel cero, la corriente oscura y la sensibilidad. Respecto al bias, es un sesgo que se añade en una imagen en la conversión de analógica a digital para evitar que tome valores negativos en cualquier punto. Y las imágenes que se toman para corregir este efecto son imágenes con el obturador cerrado y a 0 segundos de exposición. Respecto a la corriente oscura, es una corriente que aparece en el detector CCD, incluso, y se debe a la presencia de la energía térmica en la cámara. Y para corregirlo se toman imágenes con el obturador cerrado y de la exposición a la que hayamos tomado todas las imágenes de la fotometría. Por último tendríamos la sensibilidad. Lo que pasa con esto es que la sensibilidad de píxel a píxel de la cámara
puede variar debido a errores en la fabricación. Y para solucionar esto, para corregir este efecto, se toman imágenes con la CCD expuesta a una luz muy intensa y uniforme. A continuación, realizaríamos la fotometría de apertura. Para ello, estableceríamos estas 3 aperturas para, bueno, la apertura central es la que tiene que captar todo el brillo, digamos, del astro, en este caso del blazar, y de las estrellas de comparación empleadas, que a continuación explicaré qué son. Luego tendríamos un hueco y finalmente la corona de cielo, que recoge el brillo de flujo de fondo del cielo. Esto en IRAF, la fotometría en IRAF se realiza mediante el paquete FOT y mediante la herramienta IMEXAMIN podemos calcular la anchura media altura del perfil de cada estrella y así determinar el tamaño de las aperturas. En el caso de la primera apertura tendría el tamaño de unas 2 o 3 veces la anchura media altura, el hueco sería de 2 a 4 veces ese tamaño, dependiendo de qué tamaño hemos elegido para la primera apertura, y la última tendría de 5 a 8 veces ese tamaño. También el IRAF nos permite obtener la magnitud de cada estrella pinchando sobre ella y devolviéndonos un fichero con todos los datos. Y estos datos sobre la magnitud, que nos ofrecen la medida del brillo, se pueden poner en una curva de luz que ahora os mostraré. Y por último, cabe decir que las imágenes se han tomado con el filtro V, que se haya comprendido en estas longitudes de onda, y V se refiere a filtro visual. Esto sería la primera curva de luz del primer blazar de los de la tabla. Podemos ver en este eje la magnitud diferencial. No es la magnitud como tal, sino la resta de la magnitud del blazar a la media de 2 estrellas de comparación, que son las que he mencionado antes, porque realmente no nos interesa la magnitud como tal del blazar, sino que estamos estudiando las variaciones en el brillo. En este eje tendríamos la fecha juliana, que se toma por convención, y en este caso se han tomado medidas durante un periodo de unos 2 meses. Esto serían 2 meses en nuestras fechas utilizadas. Esto sería la cantidad que varía la magnitud visual, y bueno, esto sería la primera curva de luz. La siguiente curva de luz, como vemos, su magnitud varía menos, es decir, su brillo varía menos, y se ha tomado en un periodo de tiempo de unos 2 meses y medio. Esta sería la siguiente curva de luz obtenida. Varía un poco más que la anterior y también se ha tomado en un periodo de 2,3 meses. Esta es la siguiente curva de luz, también medida en un periodo de 2 meses y medio. Y esta es la última, que es la que cuyo brillo menos varía de todas. Observando estas curvas de luz podemos extraer algunas conclusiones. La más obvia es que todos los blázares presentan una gran variabilidad. No son curvas de luz planas, uniformes. El brillo varía bastante, como ya habíamos dicho anteriormente. De este resultado podemos realizar varios comentarios. El primero es que, bueno, sabemos que la escala de variabilidad debe ser menor o igual al tamaño del blázar, como se ilustra en esta imagen. Y esto nos permitiría estimar el tamaño y la masa del agujero negro. Sin embargo, no podemos decir ningún resultado fijo porque las medidas se han tomado en un periodo de tiempo demasiado corto como para decir algo con exactitud. En estos 2 meses podría haber variado mucho el brillo del blázar, pero a lo largo de un año igual no ha variado tanto. Además, el hecho de que sean objetos de alta variabilidad confirma la existencia de un agujero negro en el centro, como ya habíamos explicado antes. Y mencionar que el proceso más energético más posible, dadas dichas variaciones, es el de acrecimiento al límite de Eddington, que el límite o luminosidad de Eddington es la luminosidad radiativa máxima que puede tener una estrella en equilibrio hidrostático. Es decir, que si se supera esta luminosidad, la estrella perdería masa, impulsada por la presión de radiación. Y a partir de esa luminosidad de Eddington podríamos calcular la masa del agujero negro supermasivo central, que típicamente es de unas 10 a la 8 masas solares. Y bueno, esto sería todo. Muchas gracias por atender. Tengo también, realicé una memoria de estas prácticas, por si alguien la quisiera leer, me la puede pedir, en la que se explica todo esto con detalle y más cosas.
Entonces, muchas gracias. Bien, pues nada, si esto queréis hacer nada, pues alguna pregunta o algo, alguna aclaración. El límite de Eddington traducido a masas solares, número de masas solares. Número de masas solares. Bueno, es que depende, Es una fórmula, pero depende, sí. Pero ¿hay algún rango 120, 130, 140 masas solares? No, es lo que ha dicho ella, es decir, es el límite en el cual la presión de la radiación equilibra a la forma en la que la fuerza de la gravedad de la estrella pues colapsa, ¿vale? Entonces, está claro que el Sol está muy lejos de tener por ahí. Entonces, si se sobrepasa el límite, pues entonces es lo que ha dicho ella, que la masa es cuando se expulsa. Sí, sí. No, eso por aclarar un poco. El límite de Eddington es la máxima luminosidad que puede tener un astro que está funcionando por acrecimiento. Y entonces, esa luminosidad, si se produce energía por acrecimiento de materia, la luminosidad al límite de Eddington depende de la masa del objeto. Entonces, si medimos la luminosidad haciendo la fotometría y estimando la distancia a la cual se encuentra el astro, que si son galaxias activas, pues la sabemos por la recesión, por el corrimiento al rojo, a partir de la luminosidad de Eddington podemos despejar la masa. Entonces, en el caso de estas fuentes extragalácticas, las masas de los agujeros negros que están en su interior oscila entre 10 elevado a 6 y 10 elevado a 10 masas solares. Entre 1 millón y 10.000 millones de masas solares. Y con la pendiente esta que tienes aquí, con esto se puede hacer una estimación, ¿no? De cuál es el tamaño. El tamaño. Este tamaño suele ser de unas semanas luz, ¿no? Una cosa así, más o menos. Típicamente, sí. Sí, bueno, digamos que eso es lo que observa. Claro, eso es la escala. Claro, eso es la escala. La escala de variabilidad. La escala de variabilidad te pone el una límite cota superior, claro, al tamaño del objeto que está variando. Claro. La variabilidad es cíclica, es decir, se repite constantemente en el tiempo y en la amplitud. Son curvas no periódicas. Entonces. ¿Puede haber algún efecto en el que el agujero negro, por ejemplo, roce o tenga un movimiento de, no sé, pues de precesión, de ese movimiento de esta precesión del lugar? Que yo a una sepa, no. Oscilación periódica, ¿no? En el caso de tipo. Y lo de la polarización que has dicho antes también, eso sería también, no sé, pues esto es interesante, ¿no? Porque se podría sacar alguna información extra, ¿no? Por si tiene un campo magnético, digamos, importante, claro, porque si tienes este grado de polarización es porque hay una dirección privilegiada de oscilación de la luz, claro. Sí. ¿Se puede hacer alguna estimación del valor? La polarización lo que indica es que el objeto que emite no tiene simetría. Evidentemente. Entonces, bueno, que no tiene simetría. En este caso son discos de acrecimiento alrededor de los agujeros negros centrales. Claro, y todo ese plasma que gira es el que produce el campo magnético de los jets que pueden salir por los chorros, ¿o no? Lo que pasa es, no, el campo magnético lo tiene ya el propio objeto. El campo magnético lo tiene ya. Esto, digamos, que es el fenómeno del acrecimiento, como la materia que cae sobre el agujero negro tiene un cierto momento angular porque viene de una galaxia en rotación, entonces no cae directa. Cae con un cierto ángulo y entonces se forma el disco de acrecimiento. Sí, como las cataclísmicas. Sí, las cataclísmicas es también acrecimiento sobre un objeto compacto. Entonces, digamos que tenemos en diferentes escalas, tenemos estos tipos de objetos muy parecidos, que son las cataclísmicas, que son enanas blancas acreciendo materia de una estrella compañera. Tenemos las binarias de rayos X, que son estrellas de neutrones o agujeros negros, acreciendo materia de una estrella compañera. Y de hecho, algunas de estas binarias de rayos X se les llama microcuásares. Cuando el objeto central es un agujero negro, porque son como un cuásar en miniatura, a escala galáctica. Es un agujero negro de masa estelar, pero con la misma casuística, ¿no? Tiene un disco de acrecimiento, tiene emisión de jets, y luego tenemos los núcleos de las galaxias activas, que es un agujero negro supermasivo, también acreciendo materia de las partes del interior de la galaxia, que también cae formando un disco. Entonces son objetos que, digamos que su fenomenología es parecida, claro, en diferentes
cataclísmicas estamos hablando de agujeros negros, de enanas blancas, Sí. de una masa solar, y cuando hablamos de núcleos de galaxias hablamos de 10 a la 10 masas. Bueno, pero también es 1000 diferente. millones de masas solares. Ya, porque para las cataclísmicas tienes dos. Entonces había un momento en que se intercambian masa las dos, desde el punto de, desde la Lagrange, ¿no? Y tal, pero bueno. No, pero la cataclísmica siempre tienes, en la cataclísmica siempre el objeto compacto es una enana blanca. Ese es una enana blanca, Entonces sí. la transferencia de materia va en La transferencia de materia. Y el problema que hay es eso, los problemas de cambio de porque a veces cambio de estado, que estado. Hay dudas si es porque o bien separa si la caída transferencia de de materia. La transferencia no es constante, o bien son desestabilizaciones del disco, que también puede ser. El efecto Blasco. El efecto Blasco es otra cosa. El Blasco tiene que ver con pulsaciones estelares. Con pulsaciones estelares, Aquí sí, diferentes armónicos. No hay fenómeno de pulsación. No, aquí es caída de materia sobre objetos compactos. Sí. Que además es el fenómeno, digamos, es la segunda fuente de energía más importante, más intensa del universo, ¿no? Porque la caída de materia sobre una estrella de neutrones o un agujero negro estelar produce más energía que la fusión nuclear. Entonces son todos objetos muy brillantes y toda esa energía viene de la caída de materia en un objeto muy masivo. Y esa materia en los blazares está en la propia galaxia. Sí, claro. Y va cayendo, y por eso no es periódica, ¿no? Va cayendo conforme aparece. Claro, es un proceso, digamos que eso depende también de la dinámica galáctica. La materia de la galaxia está en rotación, la que pasa por desequilibrios, pues la que se acerca al centro va cayendo. Claro, a medida que va cayendo materia, el agujero negro se hace más masivo, entonces su campo gravitatorio aumenta, sigue atrayendo más materia. Entonces es un proceso continuado, por eso, porque no puede acrecer a mayor luminosidad de la de Eddington. Solo la luminosidad de Eddington es que, claro, como este proceso es muy energético, cuanto más materia cae, más brillante es el objeto. Llega un momento en que el objeto es tan brillante que la presión de radiación para la caída de materia, enfrenta a la gravedad. Entonces, por eso llegamos a una situación de equilibrio, en que está cayendo materia a un ritmo constante. Si cayese a un ritmo más alto, aumentaría la radiación y frenaría la caída. Algo así. Las amplitudes de variación son pequeñas, ¿no? Por lo que me ha parecido. Sí. Una décima y pico de magnitud. Sí, bueno, esto es la magnitud diferencial que mide. Pero sí son pequeñas. Estamos en el filtro V, ¿no? En el filtro rojo. Sí, en el filtro por alguna de visual. aquellas tienes medidas en rojo, porque en rojo sí que sería más luminoso, claro, porque como está muy lejos, todo lo que está muy lejos, pues es más luminoso en el rojo, claro. ¿Y qué magnitud tienen más o menos estos lugares? Estaban aquí, antes, espera. Pues la 15, ¿no? Aquí. Vale. Sí. Ese es el rango en el V, ¿no? Ese es el rango en el V, sí, en el... Sí, era algo así, creo. Sí, eso está hecho con los teléfonos. No quiero decir que en esa magnitud la precisión es buena. Sí, es muy buena. Muy buena precisión. El primero sí que tiene una variabilidad enorme, ¿no? Sí, eso se confirma luego. O sea, cuando hago las curvas de luz, veo que el primero efectivamente variaba el que más. Que se puede ver la curva mucho más grande. Ese tiene casi 1,3. 1,2 y los otros es 0 con cosas. La primera tabla pones que variaba de magnitud 12 a 18. Y entonces No, pero esta es la diferencial. Que es lo que se hace es tomar dos estrellas de comparación, que sabemos cuáles son, y se mide la magnitud de estas estrellas, se hace la media y se resta a la magnitud media del blazar. Porque realmente nos interesa la variación. Porque la magnitud que estamos midiendo es en el sistema del la IRA. A ver, si en la otra tabla pones que varía 6 magnitudes y aquí pones que varía 1,5 de máximo. Esto es lo que se ha observado. Igual si observo en un periodo de tiempo más largo, pues veré que varía 6 magnitudes. Es que el periodo es muy corto, es 1 mes y medio. Sí, eran 2 meses o así. ¿Hubo que hay que estaba averiado el telescopio o algo? Sí, pues no sé. No lo sé. Vosotros lo manejáis, no sé. Estaba nublado. No había Era verano, no sé. Se observa que fueron una boreal durante meses, no varía, y lo observas durante años y varía 10 magnitudes. Y varias. Y luego yo creo que también estos blazares de tan gran amplitud normalmente están en el mínimo. O sea que normalmente este que varía de la 18 a la 12 está casi siempre alrededor de la 18.
y de repente brilla y entonces saltan las alertas ahí por los grupos de observadores. Oye, que el brazo tal está en un máximo, observarlo todo el mundo. En la primera Y tabla entonces, donde están todos, estos son datos que ya tenías, ¿no? Sí, son datos que ya tenía de la bibliografía de páginas web. No son los que se han obtenido ahí. Sí, tenía no, yo esos son datos de referencia. curvas de luz tomadas en varios años en páginas web de telescopios y tal. Entonces sí. Muy bien. Una pregunta así, tonta que siempre me he hecho. ¿Por qué el tiempo de variabilidad, ¿no? Es lo que se mide. ¿Cuánto tiempo tarda en variar? ¿Marca el tamaño del objeto o define el tamaño del objeto? Sí, yo me imaginaba eso. No sé si tiene que ver. Tiene que ver con la velocidad del objeto. Claro, si el objeto varía como un todo, digamos que tiene que estar conectado en tiempo útil. Imagínate que si es una pulsación, pues tomas un diámetro, el punto que está a un lado del diámetro tiene que estar en el mismo estado que el punto que está al otro lado del diámetro, porque han de pulsar de forma conjunta. Si fuese cada uno su aire, se compensarían y no habría variación. Si no es una pulsación, si son cambios de temperatura, pues tiene que cambiar de temperatura, la temperatura media de todo el objeto. Entonces, no es todo, no, eso es una mancha, pues bueno, entonces es esa mancha. O sea, lo que varía con una escala de tiempo típica no puede ser más grande que el periodo característico de variación por la velocidad de la luz. Sí, es lo que has dicho antes, es una cota superior a lo que es el tamaño, claro. Y de hecho por eso es por lo que se supo que los cuásares eran agujeros negros. Porque claro, se veían los objetos cuasiestelares, tal, se veía esa variación del orden de una semana. Y claro, y es un objeto que emite mucha luz. Emite mucha luz porque claro, como sí que tienen líneas espectrales y entonces puedes calcular la distancia a la que se encuentran, ¿no? por la ley de Hubble, entonces tú calculas la luminosidad del objeto y ves que emite una gran cantidad de energía. Por otra parte, la escala típica de variación te da el tamaño, una semana luz. Dices, eso no es más grande que una semana luz. Entonces, ¿cómo puede un objeto que solo tiene el tamaño de una semana luz, grosso modo el tamaño del sistema solar, si nos vamos ya pues, hasta la nube de altitud del Sol, cómo puede brillar tanto como la galaxia más brillante, un objeto más pequeño? Entonces, bueno, el único mecanismo físico que se conocía para explicar eso era eso, acrecimiento sobre un agujero negro supermasivo al límite de dimensión. Y es por eso por lo que se empezó a postular en los años 70, 80, que los cuásares eran agujeros negros acreciendo materia en grandes cantidades. Bueno, ¿alguna pregunta que algo más? ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues nada, pues gracias a Van por todo este trabajo, que veis que con lo de allá en el campo pueden hacer